Hola, en este breve tutorial me importa que revisemos dos cosas. Uno, la importancia de poner referencias en el texto y citas, así como hacerlo de manera académica. Empecemos definiendo. Una cita tiene que ver con colocar cuál es la información que hemos utilizado y de dónde fue que la tomamos. Hay diferentes formas de construirla y muchas veces podemos irlo haciendo conforme vamos haciendo nuestro documento. La referencia de la cita significa decir específicamente cuál fue la fuente de información que nos sirvió para poder presentar la cita. Posiblemente en esto no hay nada nuevo. Estamos complementando diciendo que podemos tener referencias a citas que se hayan hecho de manera textual o de manera contextual, es decir, cosas que se hayan puesto así textualmente, se hayan copiado palabra por palabra de lo que haya dicho el autor original o los autores originales, o contextualmente, es decir, que la hayamos parafraseado e incluido dentro de nuestro trabajo. Independientemente de cuál sea el tipo de cita con el que estemos trabajando, es importante siempre indicar que para nosotros haber podido incluirlo dentro de nuestro trabajo, pues tuvimos que haber hablado de o haber leído a alguien más. Existen diferentes formas que se pueden trabajar en cuanto al formato de presentar una cita textual corta, una cita textual larga. eh, y en este momento en específico, yo les voy a mostrar cómo podemos hacer una referencia a una cita, a una información que tomamos desde el formato APA. Existen en la red e incluso en Word muchos elementos que nos pueden ayudar a crear la información que necesitamos. Por ejemplo, podemos entrar en un sitio como este, en donde podemos elegir el formato o el estilo en el que queremos guardar la información, o podemos irnos directamente a revisar lo que nos dice la organización, la APA, para generar nuestro formato. Y entonces vienen algunas sugerencias aquí o incluso los básicos del APA Style o algunas preguntas rápidas que nos ayudan a ir mostrando cómo ir haciendo cuando estoy poniendo información sobre páginas web, sobre libros electrónicos, entrevistas, cuando tomo información de Facebook, de Twitter o de alguna otra red social. Puedo también utilizar, y yo sé que este es muy conocido, el formato de para llenar del TEC, en donde ustedes van llenando los campos que se van poniendo aquí, o incluso en Word tenemos el formato de referencias, donde también vamos llenando. Aquí lo importante a considerar son dos cosas. Uno, que identifiquemos cada uno de estos datos. Dos, que no nos inventemos información cuando no la tengamos. Consideremos una cosa, cuando no tenemos un autor, en lugar de poner anónimo, que eso se utiliza normalmente en literatura, debemos de dejar el espacio en blanco, o bien si fuera un formato como el que está presente aquí, pues ponerle no disponible, de manera que no vaya tomando los datos con los que estemos trabajando. Casi siempre vienen ejemplos que nos van diciendo cómo ir llenando cada uno de los formatos. De esta forma, se nos genera casi siempre el formato de la cita en el texto, que en formato APA corresponde un paréntesis en donde se tiene el nombre, el apellido del autor, separado por una coma, del año de publicación, con dos puntos si fue una cita textual y el número de página específico con el que estemos trabajando. En caso de ser una cita contextual, no se incluirá el número de página. Esta cita se utiliza tanto para citas textuales o citas parafraseadas, porque lo que estamos haciendo es darle crédito y diciéndole a nuestro rector de dónde tomamos la información para que si él quiere saber más sobre el tema, pues lo pueda hacer así en algún momento. Aquí es importante entonces, no importa cuál sea el formato que estén utilizando, sean consistentes, estén utilizando esto y vamos ayudando a crear una conciencia de que el darle crédito a los demás por lo que están haciendo es importante, así como en algún momento nosotros estamos creando documentos e información nueva y queremos que nos den crédito también a nosotros.